Bueno, volví, no podía volver. No es que estaba intentando volver y no sé por qué no tardó tanto. Bueno, nada, chequeé conexión y todo, pero ya está. Ahí volvimos. Muy bien. Entonces decía que la diarrea, no, que la mala absorción entonces era en el cual se absorben en forma varios alimentos, ¿está bien? O toda intraluminal, es decir, la luz donde se produce la digesta de los alimentos, o digestión inicial de los alimentos, habían fallas. Ojo que estas pueden incluir, por ejemplo, alteración alterado que degrada inicialmente proteína y que hace una separación del alimento, entonces no va a haber digestión luminal adecuada, o una persona que no fabrica en su estómago, es decir, la selección del estómago. También puede haber dentro de la luz sobrecrecimiento bacteriano que debieran estar en esa luz y también que hubiera, no, ese lo podemos contar de las dos maneras que ahora les cuento, pero si saca la mitad. Bueno, decía entonces, está el glucocáliz, pues enzimas como disacaridasas, como peptidasas pueden estar faltando, entonces no se produce la absorción, la digestión útil. Luego decimos que puede haber alteraciones en como decían recién, la enfermedad por gluten, la enfermedad, eh, eh, la enteropatía por gluten, que sería lo correcto decir. Entonces la enteropatía por gluten entraría en esto, porque ahí el problema está en el enterocito. El enterocito está dañado, no está el enterocito y entonces no hay enterocito. O sea que la digestión ahí no es un problema de digestión última solamente, o puede no ser de digestión última ni de digestión intraluminal, sino que ahí ya está faltando el enterocito, motivo por el cual entonces tenemos un problema en la mucosa, al intestino corto, ¿cierto? Y también podría contar en este caso alguna patología en la mucosa, o sea, el enteroso. Incluso hay no portadores, ¿sí? Un niño que no está transportando como corresponde. Entonces tengo déficit en la luz, déficit en la digestión última, pasaje a través del enterocito, la fase mucosa, ¿cierto? Y luego tenemos un déficit en el transporte, que sería si los linfáticos del intestino o porque esta situación que impida el flujo correcto de los linfáticos, entonces va a hacer que se acumulen linfáticos, que se acumule linfa en las vellosidades de los intestinos, que utilizan como forma de absorción las diferencias de concentración. El hígado estaría, el intestino estaría, también podemos mencionar a esa dificultad en el tránsito, la congestión, se refleja desde el intestino hasta el... Entonces, cualquier corredor que va del intestino congestione por algo, se congestiona la entérica de la porta y se congestiona digestivos, no solo los entran la absorción en el transporte, puede ser una hipercomprime la vena porta, pueden ser entonces en esa fase diferentes para que se produzcan síndromes malabsortivos y en cada uno de ellos habrá una instancia particular. Y después hay algunas alteraciones físicas en las que puede haber, por ejemplo, un anticuerpo que daña las células específicamente, fabrican un factor intrínseco, bueno, y entonces hay una malabsorción específica de vitamina B12, o sea, producidos por situaciones particulares, los lugares, estas malabsorciones o el inicio de esas malabsorciones. La malabsorción es que no se absorbe nutrientes, desde el punto de vista de lo que voy a ver. Bueno, voy a ver alteraciones relacionadas con el tubo digestivo propiamente dicho, y después voy a ver alteraciones generales que tienen que ver, si miro la deficiencia, bueno, obviamente la pérdida de peso, el decaimiento, ¿no es cierto?, serían cosas básicas de una malabsorción. Por ejemplo, puedo tener aminas del complejo B, B12, B9, puedo tener hemorragias por K, puedo tener estructura por déficit de vitamina D, puedo tener trastorno A, puedo tener en neuropatías periféricas por falta de vitamina D en el ciclo. Todo lo que se les ocurra a ustedes. Después, la malnutrición o malnutrición o manifestaciones generales. Y luego puede ser diarrea, que no tiene, pero cuando hay heces que flotan, especialmente, lógicamente, cuando el problema está de gases en distensión y dolor del abdomen, es decir, cosas relacionadas con, es muy común encontrar intolerancia o manifestaciones de enteropatía por gluten. Si alguien las tiene, se dará cuenta que son estas cosas que estamos contando.
¿Por qué? Porque la enteropatía por gluten, como consecuencia, la malabsorción. Ahora en un ratito, si no es hoy, será el viernes, vamos a hablar de esta enfermedad celíaca, de esta patología relacionada con la intolerancia al gluten. Entonces, bueno, manifestaciones, cómo se manifiesta esto, por circunstancias. O sea, de acuerdo, de acuerdo al proceso, a lo que no sean malabsorciones desde el punto de vista de los procesos, entonces tenemos síndromes malabsortivos, procesos. Y mencionamos algunos más como, digamos, claro. Y ahí entonces tenemos procesos que producen síndromes absortivos, por ejemplo, los que mencionamos. Entonces nos llega la bilis al intestino. Exceso o ausencia de síndrome de intestino corto, que ya lo mencionamos. Pero podemos agregar pancreatitis como proceso común o mucoviscidosis en la charla que viene o la otra. Es decir, distintas malabsorciones. También podemos poner los déficits enzimáticos de lo mencionado. Y podemos mencionar también enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye colitis ulcerosa, dosis, que es un dependencia de todos lados, incluye esto las paredes del intestino, donde hay congestión venosa de la vena porta, y distintas, por supuesto, causa relativamente sobrecrecimiento bacteriano. Hoy en día, a las bacterias, hoy en día se está estudiando, estudiando la importancia que tiene en el desarrollo, que no tiene nada que ver con el intestino. De hecho, la unidad en el Hospital Garrahan, ¿saben cuál es el Hospital Garrahan? ¿Cuál es el Garrahan? Nacional Pediátrico, y ya tiene una unidad de medicina nutricional rebiota, es decir, de la flora, el estudio de la flora bacteriana, porque se está viendo que aparentemente hay una relación bastante estrecha entre la flora bacteriana que tenemos, la que tienen ustedes ahora, y el desarrollo de patologías que no tendrían aparentemente nada que ver con los depresivos, trastornos de ansiedad, distintas patologías, ¿no es cierto?, como puede ser la obesidad misma, relacionados entonces con el estado de la flora bacteriana. Eso era una aclaración que les hago. Presten atención, empiecen a buscar bibliografía respecto, busquen en el PubMed trabajos relacionados con bacterias y su implicancia en el desarrollo de patologías. Porque la mayoría de las patologías, si no se dieron cuenta hasta ahora, esto siempre lo digo, pero por si no se dieron cuenta, la mayoría de las patologías que afectan al humano tienen un componente inflamatorio. O sea, ya después de, no sé, de 8 meses machacando, quiero suponer que eso ya lo entendieron. Es decir, que los procesos inflamatorios están permanentemente, porque la respuesta inflamatoria es una forma de respuesta del organismo para todo. Y justamente las alteraciones de la flora intestinal se relacionan con desarrollo justamente de procesos inflamatorios crónicos. Así que las disbiosis, que son las alteraciones de la flora bacteriana del intestino, están relacionadas íntimamente con el desarrollo de procesos inflamatorios en el cuerpo, de toda índole. Bueno, entonces nada, esto tiene que ver con que estaba diciendo que los sobrecrecimientos, las modificaciones de las bacterias del intestino traen, por supuesto, síndromes malabsortivos. Pero aclaraba, digo, ojo, tengan cuidado que no es el único tema de cuando hablamos de las bacterias, porque las bacterias se vienen y se vienen con fuerza. Así que tened en cuenta eso. Ten en cuenta que las bacterias ahora se está estudiando cómo cuál es la implicancia de las bacterias del intestino a la hora de estudiar procesos de distinta índole en relación con lo inflamatorio. Entonces, bueno, causas de patología intestinal. Esto del sobrecrecimiento bacteriano también se llama síndrome de Assaciega o síndrome de estancamiento intestinal. ¿Está bien? En ese sentido, las bacterias modifican permanentemente lo que nosotros absorbemos, y entonces pueden haber alteraciones en la utilización de las sales biliares, mala utilización defectos en la fabricación, perdón, de la vitamina K,
defectos en la respuesta inmunológica. Otra vez, esto ya lo habíamos hablado el otro día, y lo repito otra vez, porque esto también está ahora en auge, es decir, la respuesta inmunológica del intestino está mediada en gran parte por las bacterias intestinales, y entonces el sobrecrecimiento de bacterias, así como su déficit, puede relacionarse con alteraciones en secreciones de inmunoglobulina, como la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que es la inmunoglobulina de los epitelios. Entonces, bueno, nada, decía que el sobrecrecimiento bacteriano pues, es una causa o sea, es un tipo de disbiosis, es decir, una alteración de la flora, y puede ser causante, entonces, está relacionado con malabsorciones. Bien. Entonces, patologías que se relacionan con el desarrollo de malabsorción. Y entonces, bueno, nada, las patologías cada una, si bien los síndromes malabsortivos tienen características clínicas, como mencionábamos antes, cada una de los síndromes malabsortivos se relaciona específicamente con lo que lo esté causando. O sea que si hay una malabsorción por sobrecrecimiento bacteriano, habrá que tratar ese sobrecrecimiento bacteriano. Si es por acortamiento del intestino, habrá que tratar ese acortamiento del intestino. Si el proceso es inmunológico, habrá que tratar ese proceso inmunológico. Si el proceso es inflamatorio, como la enfermedad intestinal inflamatoria, habrá que tratar el proceso inflamatorio. Es decir, cada uno de estos síndromes es una entidad independiente. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer es mencionar un par más de síndromes, pero los vamos a desarrollar un poco. Son síndromes que producen malabsorción. ¿De acuerdo? Entonces dijimos síndromes malabsortivos, y ahora mencionamos algunos cuadros que producen, dentro de los que mencionamos, vamos a explayarnos en un par de cuadros que producen malabsorción. No vamos a hablar de la enfermedad de Whipple, ¿está bien? Que ese no nos interesa, ¿se entiende? Bueno, no la habíamos nombrado, la enfermedad de Whipple, me parece. Pero bueno, la enfermedad de Whipple o Sprue no tropical es una enfermedad, nada, que a nosotros no nos interesa, pero también produce malabsorción, que con esto quiero decir, vamos a hablar de algunas de las que producen malabsorción que sí nos interesan. Repito, y en este sentido, vamos a mencionar la enfermedad inflamatoria intestinal en primer término. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, lo que dice la palabra, lo que dice el enunciado. Es una enfermedad del intestino de tipo inflamatorio. En realidad, ustedes van a verlo, o pueden verlo en los libros, como enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Es decir, cuya causa se desconoce. ¿Qué significa, qué es una enfermedad intestinal inflamatoria idiopática? Bueno, es una enfermedad inflamatoria del tubo digestivo. Dentro de estas enfermedades inflamatorias intestinales idiopáticas, las dos más estudiadas, conocidas y las que van a ver en todos lados son el colon irritable y, el colon irritable no, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son las dos enfermedades inflamatorias intestinales idiopáticas más conocidas. ¿En qué consisten? Consisten, o qué tienen, qué son estas enfermedades? Son enfermedades inflamatorias. Comparten como característica el ser procesos inflamatorios. Es decir, las enfermedades inflamatorias intestinales son procesos inflamatorios. ¿Y qué afectan estas enfermedades? Bueno, afectan el tubo digestivo. Afectan el tubo digestivo. Las dos enfermedades, a las que llamamos enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, aunque hay algunos cuadritos más, pero son bastante más raros, las enfermedades a las que llamamos así son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que se manifiestan, que tienen cosas en común. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común la reactividad inflamatoria en que se encuentran los tejidos de estos órganos.
nosotros ya sabemos que la inflamación es una forma de respuesta. Sabemos que la inflamación es la forma de responder del organismo ante distintas cosas. Cuando nuestro cuerpo está como reaccionante con facilidad, por llamarle de alguna manera, cuando tiene facilidad para la reacción, entonces pueden producirse procesos crónicos inflamatorios. Los procesos crónicos inflamatorios son eso, es la forma de responder crónicamente. Nosotros vimos muchos procesos inflamatorios crónicos. Lo que no mencionamos de procesos inflamatorios crónicos y que es interesante conocer es que los procesos inflamatorios crónicos no necesariamente tienen que tener lo que llamemos síntomas clásicos. Alguna vez hablamos de obesidad y dijimos la obesidad es un proceso inflamatorio crónico. ¿Y por qué es un proceso inflamatorio crónico? Porque el adipocito está en estado inflamatorio. ¿Y qué es estar en estado inflamatorio? Bueno, estar en estado inflamatorio es fabricar citocinas en mayor medida de lo que debiera fabricar. Fabrica adipocitocinas que estimulan otras células en mayor medida de lo que tiene que estar. Entonces, es ese tejido que está en ese estado de secreción de citocinas, ese estado que es ese tejido que puede incluso entrar en estimulación apoptótica o de daño local, ese tejido está en estado inflamatorio. Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal hace referencia justamente a ese estado inflamatorio o proinflamatorio en el que se encuentran distintos órganos del tubo digestivo. Y en ese sentido, la enfermedad crónica, la enfermedad de la colitis ulcerosa comparten ese estado, comparten la hiperreactividad. El intestino está despierto, por llamarlo de alguna manera, despierto a la inflamación. Es decir, cualquier cosa que le venga, cualquier colectivo le viene bien para inflamarse, cualquier cosa le viene bien para inflamarse. Bueno, entonces ese estado lo comparten la enfermedad de crónica colitis ulcerosa, comparten las dos enfermedades que son enfermedades con periodos de remisión y periodos de tipo agudo, es decir, aparece la lesión, aparecen lesiones, se desarrollan las lesiones y después merma el cuadro y después vuelve a aparecer de nuevo el cuadro. Eso también comparten. Comparten los dos la hiperreactividad también de tipo inmune, es decir, estos procesos suelen estar asociados a otros procesos en los cuales hay desarrollo de la autoinmunidad, por ejemplo, artritis, artritis inmunitaria, autoinmunes, suelen asociarse, o sea, hay procesos autoinmunes asociados, es decir, las enfermedades inflamatorias intestinales y idiopáticas. No se encontró todavía la relación con el desarrollo de patologías autoinmunes, porque son varias las que se pueden desarrollar, o una de algunas, pero sí se encontró que los pacientes, las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, tienen mayor propensión a desarrollar enfermedades de tipo autoinmune. Hashimoto, la tiroiditis, artritis autoinmunes, procesos entonces que tienen que ver también con hiperreactividad, porque de hecho también, si uno se pone a pensar, la respuesta autoinmune también es una forma de respuesta parecida al proceso inflamatorio. Bueno, entonces estas dos enfermedades, o las enfermedades que llamamos enfermedad inflamatoria intestinal e idiopática, comparten estas características que estamos mencionando. Pero, a pesar de que comparten algunas características, también tienen algunas diferencias. Es decir, son diferentes en algún aspecto. Y en ese sentido,
Bueno, y está bien, algunas diferencias, y en ese sentido vamos a mencionar algunas diferencias. Pero una cosita más decía que las dos enfermedades, estas dos enfermedades tienen en común también una predisposición genética, que eso era lo que quería decir al principio y se me iba pasando y nada, yo seguía hablando y me quería eso. Y tiene una predisposición genética, las dos, la enfermedad de la colitis ulcerosa la enfermedad de Crohn tienen como base una predisposición genética. Hay modificaciones en los locus, es decir, en los locus viene de lugar, locus significa lugar, locación, por ejemplo, locus es lugar. Entonces, ambas enfermedades tienen modificaciones en los locus de los genes que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad. O sea que personas que tienen modificaciones en el complejo mayor de histocompatibilidad, se dice que tiene una genética predispuesta para la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tienen en común eso, tienen en común que hay una respuesta, que hay una reactividad inmunológica permanente y una reactividad inflamatoria como vía final común del proceso, ¿no es cierto?, de las dos enfermedades. Bueno, entonces las dos tienen cosas en común, pero tienen también diferencias. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las similitudes y diferencias que pueden tener la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Entonces, cuando uno habla de enfermedad de Crohn, es una enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Perfecto. Siempre Crohn. De etiología desconocida. No sabemos cuál es la causa que la produce. Pero la enfermedad de Crohn es una enfermedad que se produce se produce a lo largo de todo el tubo digestivo. O sea que es una patología que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. Es una característica de la enfermedad de Crohn. Luego, otra característica es que puede afectar toda la pared del intestino. Toda la pared, ¿qué quiere decir? Quiere decir que incluso puede ulcerarse la pared del intestino. Quiere decir que puede ser que es transmural, se dice. O sea que la pared del intestino tiene varias capas. Bueno, la enfermedad de Crohn puede afectar las varias capas de la pared intestinal, puede afectar incluso las 4. Entonces, es transmural, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, suele presentar granulomas, que nosotros sabemos que un granuloma es un proceso de aislamiento crónico. Granuloma es un proceso de aislamiento crónico, o un proceso crónico de aislamiento. Es decir, es un proceso en el cual se puede mantener relativamente activa una respuesta, generalmente de tipo inflamatorio. Se puede mantener una respuesta generalmente de tipo inflamatorio aislada. Bueno, esta enfermedad de Crohn suele presentar entonces granulomas, y una característica más de esta enfermedad es que si bien afecta o puede afectar distintas partes del tubo digestivo incluso en el mismo momento, también es cierto que las afectaciones se dan en forma circunscripta. ¿Qué quiere decir que se dan en forma circunscripta? Quiere decir que la enfermedad toma, no sé, una parte del colon, una parte del intestino delgado, el estómago, pero cada lesión es como un circulito. Entonces hay muchas lesiones o varias lesiones, que puede ser única o múltiple,
Entonces puede haber una o varias lesiones, pero la característica es que las lesiones son únicas, que son delimitadas. Entonces las lesiones son delimitadas, pueden tomar profundidad en la pared, por eso se dicen lesiones en sacabocado. ¿Saben lo que es un sacabocado? Eso que se utiliza para hacer los agujeros de los cinturones. Entonces son lesiones en sacabocado que pueden afectar toda la pared, son transmurales, afectan cualquier parte del tubo digestivo, afectan cualquier parte del tubo digestivo, son ensacabocados, son transmurales, son granulomatosas, ¿de acuerdo? Esas son las características del proceso, son las características de los procesos inflamatorios idiopáticos, estos son procesos inflamatorios intestinales, perdón, en este caso de la enfermedad de Crohn. ¿Está bien? O sea, características de la enfermedad de Crohn son las que estuvimos mencionando ahora. Bien. Y una cosa más, sí, que tienen menor incidencia en el desarrollo de cáncer de colon. Las enfermedades inflamatorias intestinales se asocian, eso las dos, con desarrollo de cáncer de colon. Esta un poquito menos que la otra. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí características de la enfermedad de Crohn como enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Bien. ¿Qué le pasa a la enfermedad de Crohn? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad de Crohn? Se manifiesta con procesos inflamatorios que remiten de forma espontánea. Es decir, vienen y se van, ¿no? Viene el proceso inflamatorio, aparece, está un tiempo y se va. Y se manifiestan con sintomatología intestinal y con sintomatología extraintestinal. ¿Está bien? O sea que se manifiestan con síntomas propios del tubo digestivo y con síntomas ajenos al tubo digestivo. Los procesos con los que se asocian en el tubo digestivo son diarreas, porque la pared está lastimada, la pared del intestino está lastimada, ensacabocado, la pared lastimada, es como si la pared acá ahora, que tengo acá atrás, tuviera agujeros, ¿no es cierto? Tuviera agujeros, y entonces, claro, nada, está toda la pared picada, lastimada, pues no, eso es lo que le pasa a esta colitis, y lo que sucede a esta enfermedad de Crohn, y lo que sucede es que obviamente eso se asocia con una absorción deficiente, y no solo con una absorción deficiente, sino que además claro, la pared está lastimada, entonces puede caer moco, puede caer sangre a la materia fecal. Consecuencia de que la pared no está indemne, consecuencia de que no hay una adecuada digestión, bueno, esto se asocia con malabsorción. Por eso todo esto venía en el marco de cuadros de malabsorción. Venía en ese marco porque esta es una enfermedad en la cual se produce malabsorción. La enfermedad de Crohn se escribe C-R-O-H-N. Les digo por las dos porque se ponen Crohn, o sea que está Crohn con una H entre la O y la N. La enfermedad de Crohn tiene entonces periodos de recrudecimiento y periodos de remisión. A veces el periodo de recrudecimiento del cuadro puede presentarse una o dos veces en la vida, o a veces se presenta con forma más frecuente, e incluso puede ir más frecuente a lo largo de la vida. También cuando aparece el episodio de recrudecimiento puede ir acompañado de fiebre y malestar general. Dolor abdominal, que suelen ceder, tanto la fiebre como el dolor abdominal suelen ceder en los periodos intercríticos, o sea, los periodos entre un ataque y otro, los periodos asintomáticos, entonces suele justamente no haber sintomatología. Bien, entonces ahí tengo la enfermedad de Crohn como una patología productora de síndrome de malabsorción. ¿Está bien?
La otra enfermedad inflamatoria productora de mala absorción sería la enfermedad de la colitis ulcerosa, perdón, la colitis ulcerosa. ¿Y en qué consiste una colitis ulcerosa? Bueno, también es un proceso inflamatorio, pero la colitis ulcerosa suele circunscribirse al colon. Suele afectar el colon, especialmente el tercio terminal del colon. Entonces, colitis ulcerosa asociada a enfermedad, es una enfermedad inflamatoria intestinal asociada a lesión en la pared del intestino, principalmente el intestino grueso. Y si uno dice el intestino grueso, principalmente en el tercio del final, digamos, el tercio distal de ese intestino grueso. Las lesiones de esta enfermedad de colitis ulcerosa son continuas. En la colitis ulcerosa la lesión es continua. Continua quiere decir que todo, no es como la otra que es en sacabocado y respetando mucosa de alrededor